Buenas tardes, vamos a continuar con las tutorías de segundo nivel de matemáticas de la tercera evaluación. Hoy desarrollaremos el tema 2, el estudio gráfico de una función, y seguiremos con los contenidos referentes a funciones que ya comenzamos la semana pasada. El punto 1 trata sobre las características de una función. La representación gráfica de una función permite estudiar sus propiedades, como pueden ser el dominio, el recorrido, la continuidad, si es periódica o no, si es simétrica respecto a los ejes, los puntos de corte con los ejes, así como sus puntos máximos y mínimos. El estudio de las características de una función sirve para conocer mejor la relación entre sus variables, es decir, entre x e y. Comenzaremos por el dominio. Se denomina dominio de una función al conjunto de valores de la variable independiente, es decir, x, para los que existe la función, es decir, para los que hay un valor de la variable dependiente o y. El dominio de una función f de x se denota con la expresión d de f o dom de f. Existen funciones en las que el conjunto de las mismas es el conjunto de los números reales, se expresa mediante una R mayúscula, conjunto de los números reales. Sería, por ejemplo, el caso de si tenemos la función y igual a 3x, el dominio de la función será el conjunto de los números reales, ya que para cualquier valor de la variable x hay un valor de la variable y que pertenece al conjunto de los números reales. Es decir, existe un valor que corresponde al valor de x en la variable y. Por lo tanto, en este caso serían todos los números reales. Si tenemos en cuenta las magnitudes a las que representan las variables x e y, en la función no podemos encontrar valores para los que la función no tiene sentido. Es decir, tendremos que observar cuidadosamente el enunciado y ver si los valores tienen sentidos o no, y por lo tanto pues concretar en ese caso el dominio. Por ejemplo, no tienen sentido valores negativos de la x cuando hablamos de la función que relaciona cantidad y precio. Por lo tanto, el dominio, cuando nos referimos a cantidades y precios, será el de los números reales positivos. No tendremos ni cantidades negativas ni precios negativos. Por eso este tipo de funciones se grafican, es decir, se dibujarían en el primer cuadrante de la gráfica. Es decir, si tenemos el eje de coordenadas, tanto el eje de abscisas como el de ordenadas, tendremos 4 cuadrantes. En uno vamos a tener los valores positivos de la x, que sería el cuadrante superior derecho. En este mismo cuadrante también tendríamos los valores positivos de la y. Sin embargo, en el cuadrante superior izquierdo tendríamos los valores negativos de la x, pero positivos de la y. En el cuadrante inferior izquierdo tendríamos los valores negativos tanto de la x como de la y. Y en el cuadrante inferior derecho tendríamos los valores positivos de la x, pero negativos de la y. Voy a volver a lo que explicamos la semana pasada, a los contenidos que se desarrollaron la semana pasada, para así poder explicar, bueno, en el momento que tenga un eje,
En efecto. Tenemos el eje de ordenadas, el eje de abscisas, es decir, el eje Y en sentido vertical y el eje X en sentido horizontal. En el caso que hemos comentado, el dominio tendría sentido solo, es decir, si hablamos de cantidades y precios, solo para valores positivos de X y para valores positivos de Y. Por lo tanto, hablaríamos de este cuadrante. Volvemos entonces a la explicación del dominio. El precio de una publicación mensual sobre moda es de 3 euros. La función que describe la relación entre el precio y la cantidad de revistas es Y igual a 3X. El dominio de la función es el conjunto de los números reales, pero en realidad son los números enteros positivos. Evidentemente no pueden existir valores fraccionarios para la X, ya que el número de revistas siempre es un número entero, es decir, 1, 2, 3, 8, 7, 15, 23 revistas. No puede haber 22 revistas y media. Y además tiene que ser siempre un número entero positivo. No van a existir números enteros negativos, es decir, no van a existir menos 3 revistas. La gráfica de esta función quedará dibujada en el primer cuadrante, es decir, lo que acabamos de explicar, del plano cartesiano. Aquí nos muestra en el eje X el número de revistas y el número de euros en función del número de revistas. Una revista serían 3 euros, 2 sería 6, 3, 9, ya que la función era Y igual a 3X, siendo X el número de revistas y el precio en función del número de revistas. Por lo tanto, estaríamos en el cuadrante en el que tanto la variable X como la Y son números enteros positivos. Serían números positivos y en este caso serían números enteros, puesto que no existen fracciones de revistas. El dominio de funciones en las que la variable independiente está en el denominador será el de aquellos valores que no anula el denominador, puesto que no existe la división por cero. En el denominador no podemos tener un valor que haga que el denominador sea cero. Es decir, por ejemplo, si debemos analizar el dominio de esta función, y igual a 1 partido de x menos 2, un valor de x igual a 2 daría un denominador de 0, porque 2 menos 2 sería 0. Y 1 partido 0 no existe, no se puede hacer ese tipo de división. Por lo tanto, en la ecuación vemos que la x se encuentra en el denominador. Es decir, ¿qué valores anulan el denominador? Y que por tanto quedan excluidos del dominio de la función. Es decir, los valores con los que el denominador sería 0 son los que quedan excluidos del dominio de la función, los que no pertenecen al dominio de esta función. Como bien he dicho hace un momento, sería para valores de x igual a 2. Simplemente tomamos x menos 2, igualamos a 0 y despejamos la x. Evidentemente esto se puede hacer mentalmente. Si fuese algo más complicado, pues tendríamos que despejar esta ecuación. Aquí simplemente x menos 2 es igual a 0, por lo tanto x igual a 2 sería el valor para que el denominador, con el cual el denominador es 0, y por lo tanto x igual a 2 quedaría excluido del dominio. Entonces, el dominio de la función y igual a 1 partido de x menos 2 serán todos los números reales, excepto el 2. Se expresará de la siguiente manera. Dominio de f de x será R, el conjunto de los reales, excepto el 2, menos 2. Lo indicaremos entre paréntesis o entre corchetes. Hasta ahora hemos hablado del dominio. Bueno, pues la imagen o recorrido sería
por decirlo de alguna manera, el equivalente al dominio, pero para la SI. Para la SIS. Se llama imagen o recorrido de una función a todos los variables de la variable dependiente que tienen algún valor de la variable independiente que se transforma en él por la función. Es decir, es el conjunto de valores que pueden alcanzar la función. El dominio de una función lo forman los posibles valores que puedan tomar todas las abscisas, es decir, los posibles valores de las x, mientras que el recorrido lo forman los posibles valores de las ordenadas, en este caso de las y. La imagen de una función f se expresaría así: im de f de x o recorrido de f de x. Para estudiar el dominio de una función nos fijaremos en el eje x mirándolo de izquierda a derecha. El dominio de la función irá desde que se empieza a ver la gráfica a la izquierda hasta donde se termina de ver la gráfica. Sin embargo, para analizar el recorrido o imagen de una función, nos fijaremos en este caso en el eje y, mirándolo desde abajo hacia arriba. En la siguiente gráfica, el dominio de la función, vemos el dominio, entonces miraríamos de izquierda a derecha, por lo tanto vemos que el valor mínimo que tiene la gráfica, en la que está representada la función, sería un valor de 100 y el valor máximo sería 600, con lo cual en este caso el dominio de esta función sería de 100 a 600, quedaría expresado así: dominio de f de x igual a, entre paréntesis, 100,600. Y el recorrido imagen de la función es im de f de x o recorrido de f de x sería igual a de 200 a 500. Vemos de abajo arriba, vemos que la cota inferior sería 200 y la superior 500, con lo cual el recorrido iría desde los 200 hasta los 500. Continuidad. Una función continua es aquella que se puede representar con un solo trazo, es decir, que no hay que levantar el lápiz para recorrerla en todas sus extensiones. No se ve interrumpido, por decirlo de otra manera. En los casos que no se pueda representar así, se denominará discontinuo. Esto ocurre cuando la función da un salto en un determinado valor de la x, es decir, se interrumpe. En este caso, es el ejemplo que tenemos, que tenéis en vuestro apunte, en la página 27 de vuestros apuntes. La función para x igual a 0 se interrumpe y continúa. Es decir, iría en este cuadrante, primero, segundo, tercer cuadrante, y salta. Por lo tanto, en este caso sería discontinuo. Otro ejemplo, aquí para este valor de x quedaría interrumpida la función. Periodicidad. Hablaremos del periodo de una función, oiremos que una función f es periódica cuando los valores que toma se repiten cada cierto intervalo fijo, que se llama periodo. De aquí a aquí iría el periodo y vemos que es periódica, es decir, cada cierto intervalo se repiten los valores. Simetrías. Una función f es simétrica respecto al eje de ordenadas cuando, cualquiera que sea el valor x de su dominio, se verifica que f de menos x es igual a f de x. En este caso la función se dice par. Un claro ejemplo sería la gráfica correspondiente a la función y igual a x al cuadrado.
Vamos, si hiciésemos una tabla de valores, bueno, lo primero, este sería el dibujo correspondiente a esta función, y si hiciésemos una tabla de valores y damos valores a x, por ejemplo, x igual a 0, 0 al cuadrado daría 0, por lo tanto el punto sería x0 y 0. Origen de coordenadas 0, 0. Para un valor de x igual a 1, 1 al cuadrado y daría 1, por lo tanto 1, 1. Para un valor de x2, x al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado daría 4, 2, 4. Para un valor de x igual a 3, 3 al cuadrado daría 9. Podríamos hacer exactamente lo mismo con valores negativos. Sabemos que al elevar al cuadrado una base negativa, como el exponente es par, va a seguir siendo positiva. Es decir, menos 1 al cuadrado sería menos 1 por menos 1, menos por menos es más, con lo cual sería 1. Es decir, tendríamos un valor de menos 1 en x y de 1 en y. Si digo menos 2 al cuadrado sería 4, con lo cual variarían los valores de x, pero los de y serían los mismos. Por eso tiene una simetría. Menos 2 al cuadrado, por lo tanto sería 4, con 3 pasaría lo mismo, daría 9. Este sería un claro ejemplo de una función simétrica. Una función f es simétrica respecto del origen de coordenadas cuando cualquiera que sea el valor de x de su dominio se verifica que f de menos x es igual a menos f de x. En este caso, la función se llama impar. Un claro ejemplo sería la función y igual a x al cubo. Aquí, al tratarse de valores negativos que demos a la x, es decir, los valores negativos en la base, al elevarlo a un exponente impar, en este caso 3, van a dar negativo. Por lo tanto, los valores positivos de x junto a sus correspondientes valores de y quedarán en el primer cuadrante, pero los valores negativos de x justo junto con los correspondientes a y quedarán en el tercer cuadrante. Si yo digo 1 al cubo, me dará 1. Si digo 2 al cubo, me dará 2 por 2 por 2, dará 8. Sin embargo, si digo menos 1 al cubo, me dará menos 1. Y menos 2 al cubo dará menos 8. A continuación vamos a ver el crecimiento. Una función es creciente si al aumentar la variable independiente, es decir, x, aumenta la variable dependiente. Por el contrario, diremos que una función es decreciente si al aumentar la variable independiente, la variable dependiente disminuye. Diremos que una función es monótona creciente cuando es creciente en todo su dominio. De la misma manera, será monótona decreciente si decrece a lo largo de su dominio. Para analizar el crecimiento de una función a través de su gráfica, debemos de observar lo que hace la función a través de los diferentes valores de la x. En el siguiente ejemplo vemos que el crecimiento de la gráfica difiere en los diferentes intervalos. Es decir, para valores negativos de la x y para valores inferiores a x igual a 1, la función crece. Para valores de x comprendidos entre 1 y 4,
la función ni crece ni decrece y permanece constante, y para valores de x superior a 4 la función decrece. Es decir, podemos comprobar que existe un tramo creciente en esta función, un tramo en el que permanece constante y otro creciente. Máximos y mínimos absolutos y relativos. Los conceptos de máximos y mínimos tienen relación con el crecimiento y decrecimiento. Una función presenta un máximo en un punto si es creciente a la izquierda de ese punto y decreciente a la derecha. Es decir, este fuese el dibujo, crecería a la izquierda de este punto mínimo y a la derecha decrecería. Por el contrario, una función presenta un mínimo en un punto si es decreciente, este sería el mínimo, y luego vuelve a crecer. Es decir, si es decreciente a la izquierda de ese punto y creciente a la derecha. Una función tiene su máximo absoluto en el x igual a si la ordenada es mayor o igual que en cualquier otro punto del dominio de la función. Una función tiene su mínimo absoluto en el x igual a b si la ordenada es menor o igual que en cualquier otro punto del dominio de la función. Gráficamente sabemos si un máximo o mínimo es absoluto si al trazar una recta paralela al eje x por dicho punto, la gráfica de la función se encuentra por debajo, en este caso sería un máximo, o por encima, en este caso por encima de la recta, en ese caso sería un mínimo. Una función tiene un máximo relativo en el punto A si f de A es mayor o igual que los puntos próximos al punto A. Una función f tiene un mínimo relativo en el punto B si f de B es menor o igual que los puntos próximos al punto A. Bueno, en esta gráfica que podéis ver en la página 30 de vuestros apuntes, vemos ejemplos de máximo relativo, mínimo relativo, máximo absoluto, es decir, de todos los máximos sería el mayor, y mínimo absoluto, es decir, de todos los mínimos sería el menor. Esta otra gráfica también representaría máximos y mínimos relativos y absolutos. Entonces, la comprobación, si trazásemos una recta paralela al eje X, justo por este punto, y la gráfica que da por debajo, es decir, quedaría por debajo de esta recta que trazamos, se trata de un máximo. La gráfica crece hasta ese punto, crece a la izquierda y decrece a la derecha, es un máximo. Si por el contrario trazamos una recta paralela al eje X, en este caso, la gráfica queda por encima. Es decir, la recta paralela que pasa por este punto, en caso que si desconocemos si este punto es un máximo o mínimo, trazamos la recta por este punto. Tienes una recta paralela al eje X que pase por este mismo punto. Entonces, si la gráfica queda por encima, se trata de un mínimo. Si la gráfica queda por debajo, se trata de un máximo. En este caso, mínimo, la función a la izquierda de este punto mínimo decrece y a la derecha crece.
Es decir, en este caso sería convexa, en este caso sería cóncava. Al revés, disculpad. En este caso sería cóncava y en este caso convexa. ¿De acuerdo? A la izquierda del máximo la gráfica crece y a la derecha decrece. Por el contrario, a la izquierda del mínimo la gráfica decrece y a la derecha crece. Puntos de corte con los ejes cartesianos. Es decir, son puntos de la función que pertenecen a los ejes de coordenadas. Vamos a tener, por lo tanto, puntos de corte con el eje de abscisas y puntos de corte con el eje de ordenadas. Para hallar los puntos de corte de la función y igual a f de x con el eje de x, basta hacer y igual a 0. Es decir, nos olvidamos aquí de los máximos y de los mínimos. Simplemente tenemos el eje x y el eje y. ¿Y en qué momento una función va a cortar al eje x? Va a cortarlo a lo largo del eje. Por lo tanto, ¿qué valores de y van a tener? Y igual a 0. Es decir, aquí corta el eje x para un valor de y igual a 0, aquí corta al eje x para un valor de y igual a 0, aquí corta el eje x para un valor de y igual a 0 y aquí corta el eje x para un valor de y igual a 0. Por lo tanto, igualamos o decimos que y es 0 y igualamos la función a 0. Resolvemos la ecuación y nos dará el valor de la x. Los puntos situados sobre el eje de abscisas tienen por coordenadas el punto que sea al despejar y hallar el valor de la x y el correspondiente valor de la y, que ya sabemos que es 0. Para que corte tiene que ser un valor de x de y igual a 0. Vamos a proceder de igual manera para hallar los puntos de corte con el eje de ordenadas, es decir, con el eje y. Para hallar los puntos de corte de la función y igual a f de x con el eje y, basta con hacer x igual a 0 y averiguar el valor de la y. En el caso anterior habíamos igualado a 0 la y, y aquí vamos a decir que el x va a ser igual a 0. Los puntos situados sobre el eje de ordenadas tienen por coordenadas un valor de x 0 y un valor de y que hallemos al despejar sabiendo que x vale 0. Es decir, los puntos de corte con el eje y tendrán un valor, en este caso la función corta al eje y, siendo este el eje y, la función le cortaría pues 1,5 aproximadamente, ¿no? Para un valor de x igual a 1,5. Para ello igualamos x a 0, entonces el valor de y sería aproximadamente 1,5. Por lo tanto sería, el punto de corte sería 0, 1,5. Ejemplos del estudio gráfico de funciones. Cuando tenemos una función y su representación gráfica, podemos analizar todas sus características: dominio, crecimiento, etc. Es decir, todos los puntos que acabamos de ver, para llegar a entender mejor la relación entre sus variables x e y e incluso predecir su comportamiento. Es decir, qué puede llegar a ocurrir para ciertos valores de x y qué valores tomarán, por lo tanto, la y. Ejemplo 1. Tenemos la siguiente gráfica. Para realizar su estudio gráfico iremos paso a paso analizando las características de la función. Dominio. Está formado por los puntos que están entre las líneas. Dominio de fx sería desde valores de x igual a menos 1 a
valores de x igual a 5. También lo podemos expresar así. Menos 1 es menor o igual que x, que es menor o igual que 5. Recorrido sería los valores correspondientes a la y. Serían los valores incluidos en el intervalo de menos 2, menor o igual que y, menor o igual que 2. Es decir, estaría comprendida entre valores de y menos 2 y valores de y 2. Lo podemos expresar así: imagen o recorrido de f de x es igual a de menos 2 hasta 2. Continuidad es una función continua. Periodicidad y simetría no es una función periódica ni simétrica, es decir, no se repiten una serie de valores a lo largo de un intervalo. No existe tampoco ningún tipo de simetría a simple vista. Crecimiento. En el primer tramo, es decir, vamos a tener un tramo, un segundo tramo, un tercero. De aquí a aquí, es decir, valores x menos 1 a x igual a 2, la función es decreciente. Para valores de x igual a 2 a x igual a 4 es creciente. Y para valores de x igual a 4 a x igual a 5 vuelve a ser decreciente. Es decir, en el primer tramo de menos 1 a 2 la función es decreciente. En el segundo tramo de x igual a 2 a x igual a 4 sería creciente. Y por último, en el tramo de x igual a 5, de x igual a 4 a x igual a 5 se hace otra vez decreciente. Máximos y mínimos. Aquí podríamos decir que esto sería un máximo relativo y este podría ser un mínimo relativo y este sería el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Es decir, para x2 y menor 2 tendríamos el mínimo, es decir, a la izquierda decrece y a la derecha crece, y aquí tendríamos el máximo, a la izquierda crece, a la derecha decrece, que sería para x 4 y 2. Por lo tanto, el máximo se alcanza en el punto 4, 2 y el mínimo se alcanza en 2, menos 2. Un vector de corte con el eje y, lo primero que tenemos que hacer es igualar a 0. Es decir, para que corte al eje y, el valor de x tiene que ser 0. En este caso pasa por el origen de coordenadas, con lo cual pasaría por el punto 0, 0. Es decir, valor de x 0 y valor de y 0. Con el eje x corta también, evidentemente, igualamos y igual a 0. Sabiendo que igual a 0, despejamos. En este caso, como no tenemos la función, pero sí la gráfica, simplemente lo vemos. En el momento que y vale 0, es decir, que y toma un valor de 0, corta con el eje x. Pasaría por el origen de coordenadas y también en el momento que y vale 0, pues tendríamos un valor, o sea, cortaría en el punto 3,0. 3 correspondiente a la x y 0 correspondiente a la y. También cortaría en el punto 4,6, 4,7 y 0. Con el eje x igualaríamos igual a 0, corta al eje x en los puntos 0, 0, es decir, igual que antes, ya que es el origen de coordenadas, 3, 0 y en otro punto 4,7, 0. Ejemplo 2. En el tema anterior veíamos la siguiente tabla de valores en las que se relacionaba el número de sobres de cromo con el precio correspondiente. Es decir, sabemos que un sobre costaba 60 céntimos, 2 sobres por lo tanto era 1,2 euros, 3, 1,8, 4, 2,4, 5, 3. Simplemente multiplicamos
el número de sobres por el precio de cada sobre individual, que serían una cantidad de 0,6 euros o 60 céntimos. Hagamos la representación gráfica correspondiente a esta tabla y a continuación realizaremos el estudio gráfico de la función. La función evidentemente sería 0,60x, siendo x el número de sobres y 0,60 el valor de un sobre. Dominio: el conjunto de los enteros positivos. Es decir, no voy a tener un número de sobres negativos, ni voy a tener una fracción de sobres. Voy a tener un sobre, o 2, o 3, o 27 sobres, pero no 3,8 sobres. Recorrido: es el conjunto de los números reales positivos, y en este caso los valores de x serían concretamente los múltiplos de 0,60. Es decir, no toma valores intermedios, puesto que no hay 2,5 sobres ni 7,6 sobres. Entonces serían los múltiplos de 60. 0,60, 1,20, 1,80, 2,40, 3, 3,60 y así sucesivamente. Continuidad: es una función discontinua. Los puntos no los unimos porque la variable independiente, es decir, x, es el número de sobres y siempre son números enteros positivos, no pueden ser números racionales, no puede haber 3,8 sobres. Periodicidad y simetría: no es una función periódica ni simétrica. Crecimiento: es una función monótona creciente, crece en todo su dominio. Máximos y mínimos: no tiene máximos ni mínimos. Podríamos decir en todo caso que el mínimo corresponde a el precio de un único sobre, por 60. Desde ahí es creciente, desde ahí en adelante sería creciente. Puntos de corte: con el eje Y igualamos x igual a 0, cortan el punto 0, 0, es decir, podría considerarse un mínimo. Si tenemos 0 sobres, el valor es 0 euros. Es bastante obvio. Es decir, pasa por el origen de coordenadas. Ejemplo 3. Tenemos la función y igual a x al cuadrado menos 2. Construimos la tabla de valores correspondientes y su gráfica, y después haremos su estudio. Si doy un valor de x 0, 0 al cuadrado, dará 0, por lo tanto su correspondiente en la y va a ser este término independiente, sería menos 2. Para un valor de x1, 1 al cuadrado sería 1, menos 2 daría menos 1, 2 al cuadrado sería 4, menos 2 daría 2, 3 al cuadrado sería 9, menos 2 sería 7, pero también tenemos que dar valores negativos de x. Damos una serie de valores de x y también una serie de valores de x que sean negativos. Así obtendremos la máxima información posible de esta función al representarla gráficamente. Menos 1 al cuadrado va a dar 1 menos 2 daría menos 1. Menos 2 al cuadrado, menos por menos es más, 2 por 2, 4, menos 2 daría 2, menos 3 al cuadrado daría menos 3 por menos 3 más 9, menos 2 daría 7. Por lo tanto, aquí vemos que va a ser simétrica. Es decir, para valores positivos de la x, en este caso para un valor de x igual a 1 y para un valor de x igual a menos 1 tendremos un valor de menos 1 en la y de menos 1. En ambos casos es simétrica. Para valores de x igual a 2 o x igual a menos 2 van a compartir un mismo valor de y, que será 2. Y lo mismo podemos decir de 3 menos 3. El valor correspondiente a la y será 7. Por lo tanto sería simétrica, pero en este caso no pasaría por el origen de coordenadas, ya que tenemos, sería exactamente igual a la función y igual a x al cuadrado, pero digamos que bajando esta función hasta un valor de y igual a menos 2, siendo este
el punto mínimo de la función. Dominio es el conjunto de los números reales. Estoy dando valores positivos. Puedo dar, en este caso también puedo dar valores que no sean números enteros. Puedo elevar 0,5, 0,7 al cuadrado, no existe ningún problema. Continuidad, se trata de una función continua. Periodicidad y simetría, no es una función periódica, no sigue ningún periodo, pero sí que lo es simétrica respecto al eje Y. Es decir, como hemos dicho, tanto para valores positivos como negativos, los valores correspondientes de la Y van a ser positivos. Crecimiento es una función decreciente en el primer tramo hasta alcanzar el mínimo, que sería 0, x igual a 0, y igual a menos 2, y a partir del cual la función se vuelve creciente, es decir, decreciente hasta el mínimo, y desde el mínimo en adelante será creciente. Máximos y mínimos. No tiene máximos, pero sí tiene un mínimo en el punto 0, menos 2. Es decir, el punto a partir del cual es creciente. Puntos de corte. Con el eje Y igualamos x igual a 0 y cortan el punto 0 menos 2, es decir, el mínimo. Con el eje X decimos que igual a 0, por lo tanto despejamos en la función un valor de x igual a 0, de y igual a 0. Igualo x al cuadrado menos 2 a 0, que sería el valor correspondiente ahí para que corte con el eje de x. Despejo x, primero digo x al cuadrado sería 2, puesto que pasa sumando, y entonces sería, daría valores de x negativos y positivos. Más raíz de 2 sería el valor positivo y menos raíz de 2 sería el valor negativo. Entonces los puntos de corte con el eje Y serían menos raíz de 2, 0 y raíz de 2, 0. Aquí 1,4 ya lo más o menos. Análisis y descripción de gráficas de fenómenos de la vida cotidiana. Ejemplo, tenemos la gráfica que describe a una persona que ha salido de paseo en bicicleta. ¿Qué conclusiones podemos sacar del análisis de la gráfica? Bueno, tenemos en el eje X el número de minutos que dura el paseo, es decir, el tiempo. Y en el eje Y el número de kilómetros recorrido por esta persona que va en bicicleta. Vemos así a simple vista, es una función creciente en este intervalo. Aquí se estanca, permanece constante y luego vuelve a ser creciente. Bueno, pues podemos obtener información, podríamos decir, primero las variables que se relacionan son el tiempo, expresado en minutos, como ya he dicho, y la distancia recorrida, que se expresaría en kilómetros. La gráfica podemos ver que el paseo ha durado 80 minutos, es decir, desde que parte hasta que concluye han transcurrido 80 minutos y ha recorrido una distancia de 12 kilómetros, es decir, 80 minutos ha recorrido 12 kilómetros. A los 40 minutos, es decir, de 0 a 40 minutos, ha parado la bici, quizás para descansar, para lo que sea, pero sabemos que ha parado la bici. Desde el tiempo 40 minutos hasta el tiempo 60 ha permanecido en reposo la bici y luego ha reanudado la marcha durante otros 20 minutos, es decir, del minuto 60 hasta el minuto 80 ha continuado. Esa es la información que podemos tener a través de esta gráfica. Ejemplo 2. La siguiente gráfica describe la cantidad en euros que tiene que pagar una persona que se apunta a un gimnasio. Bueno, vamos a partir de un valor que van a ser 30 euros y cada mes que tiene que pagar 20 euros. Es decir, la inscripción serían 30 euros y luego cada mensualidad 20. ¿Cuánto pagará por ir al gimnasio un año? ¿Cuántos meses lleva acudiendo al gimnasio cuando lleva pagado 150 euros? Tenemos aquí la gráfica. Tenemos en el eje X el número de meses. En este caso, como me habla de un año, pues simplemente tendríamos que se ha dibujado hasta 12 meses y el número de euros. Entonces,
En el mes cero, es decir, cuando se inscribe, paga una cuota, bueno, paga 30 euros. Y luego mensualmente paga una cuota de 20 euros, con lo cual 30, en este caso más 20, pues daría 50. Para un valor de un mes sería 50, para 2, 52 sería 70, 50 y 20 sería 70, y así sucesivamente. Aquí podemos deducir, por un año de gimnasio, vemos en el mes 12 cuánto ha pagado, su correspondiente valor, es decir, un valor de X igual a 12, su correspondiente valor de Y sería 270 euros. Al cabo de 6 meses, es decir, la mitad, vemos cuánto ha pagado 150 euros. Porque la pregunta era, ¿cuántos meses lleva acudiendo al gimnasio cuando ya ha pagado 150 euros? Localizamos los 150 euros y su correspondiente valor de la X, que serían 6 meses. Bueno, podéis ver otros ejemplos en vuestros apuntes. Simplemente quería poner un par de ellos para que vayamos entendiendo un poquito las funciones, las características, dominio, crecimiento, máximos, mínimos, puntos de cortes, etcétera. Y nada, con esto me despido, nos vemos la semana que viene, así que hasta el martes que viene.